Buenos días, esta es la presentación de la segunda actividad de administración de bases de datos, junto con mi compañero Juan Pablo Rodríguez Pico y yo César Augusto Chávez. Entonces, eh, nos piden que tenemos que hacer unas sentencias. La primera es crear la base de datos. Entonces, mediante esta sentencia, Create Database, creamos la base de datos prueba. Para crear la tabla de ejemplo dentro de esa base de datos, utilizamos esta sentencia. Eh, Aquí le indicamos que vamos a crear la tabla, el nombre de la tabla, pero pues esa tabla tiene que tener mínimo una columna. Entonces en este caso le creamos dos columnas, la columna nombre de tipo varchar de 15 y la columna apellido varchar de 15 también. El segundo requisito, nos piden que debemos crear un usuario con el nombre de administrador para la base de datos prueba, ¿sí? Que se pueda conectar localmente a la base de datos y tenga todos los permisos sobre esta base de datos. Entonces en este caso pues creamos el administrador, el usuario admin. Aquí le colocamos admin, aunque pedían administrador, pues le colocamos admin. Y aquí en esta parte le estamos indicando que se va a conectar de manera local. Aquí le asignamos la contraseña al usuario. Entonces para el tema de los privilegios lo hacemos mediante esta instrucción. Aquí le estamos asignando todos los privilegios a ese usuario. Le indicamos el nombre del usuario y el tipo de acceso que tiene a la base de datos, que como ya dije pues era local, ¿sí? Aquí nos piden que tenemos que crear otro usuario de nombre gerente. Entonces aquí se crea el usuario, pues aquí lo hicimos en inglés, manager, gerente, y este se puede conectar remotamente, de manera remota. Entonces en este caso pues con este símbolo lo que indica es que se puede conectar desde cualquier equipo con cualquier IP, o sea tiene un acceso general. Está la contraseña de ese usuario y aquí le otorgamos todos los privilegios al usuario manager. Aquí nos piden que creemos un usuario llamado consulta y que este se pueda conectar remotamente. Entonces aquí creamos el usuario de consulta, se puede conectar también remotamente, le creamos su contraseña y le asignamos los permisos de consulta. En este caso consulta se refiere al comando select, que nos permite visualizar los elementos de la base de datos, ¿sí? Y solo le damos ese permiso, el permiso de consulta sobre la base de datos, ¿sí? Aquí en esta parte nos piden que debemos crear el usuario consulta ejemplo y que pueda conectarse localmente. Entonces aquí creamos el usuario consulta ejemplo y este se va a conectar localmente. Tiene su contraseña. Entonces en cuanto al tema de los permisos, tiene que tener el permiso de consulta, el permiso de inserción, el de borrar y el de actualizar información. Eso lo va a hacer sobre la base de datos prueba en la tabla ejemplo. Esa sería la primera parte. Entonces ahora sigue mi compañero Juan y va a explicar los siguientes puntos de la actividad. Bueno, lo siguiente que nos pide como segunda parte del script es revocar los permisos del usuario administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos. Entonces, para esto lo primero que se hace es ingresamos el remove all privileges y le agregamos grant option from y ahí agregamos lo que sería admin y indicamos que el localhost que es, o sea que este es un usuario local y de esta manera lo que le quitaremos todos los privilegios o opciones que tenía este usuario y como nos pide que solo le dejemos las opciones como de select, entonces esa se la agregamos nuevamente. Lo que se le sigue es revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo de tal forma que solo quede permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. Entonces nuevamente
agregamos remove all privileges y le quitamos todos, todos sus privilegios, o atributos, mejor dicho. Indicamos que también es un usuario local, y ya de ese modo ya quedaría sin las opciones o las ventajas que tiene como consulta de ejemplo. Y como nos indicaba, tocaba agregarle el de select, de búsqueda. Para eso pues agregamos grand select, y como es sobre solo la tabla de ejemplos, pues ponemos que es prueba.ejemplo, y ahí es para que esta solo sea sobre la tabla. Lo siguiente es remover todos los permisos del usuario gerente, que nuevamente es remove all privileges. Indicamos el usuario, indicamos que este es de manera remota, y ya, ahí quedaría lo de remover todos sus permisos. Ahora lo que nos solicita es renombrar el tipo de usuario gerente a asesor. Entonces ponemos renom user, ponemos el manager, que es el gerente, y ponemos to para que cambie al nombre que queremos, que es asesor. Ahora queremos cambiar la clave del asesor. Entonces aquí es alter user, ponemos asesor y ponemos lo que sería identified by, que sería para cambiar la contraseña, y la contraseña va a ser 5555. Y ya lo último que nos solicita es eliminar el usuario asesor, y solo ponemos drop user y el nombre del asesor, más indicamos que es un usuario de manera remota. Eso sería todo por el video de hoy. Y gracias. Creo que Hasta luego.